Buenas noches y bienvenidos a esta tercera fecha del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Miércoles 25 de marzo de 2026. Los candidatos de hoy: Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Fuerza Popular. Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. Turno de la candidata Keiko Fujimori. Muy buenas noches, soy Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos de bien con miedo en sus casas, tras las rejas, y los delincuentes en las calles y bien gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Aprendimos que en el país se necesita más diálogo, menos confrontación y más madurez política. Toda nuestra energía estará centrado en lo que sabemos hacer: mano dura contra la... Muchas gracias, candidata Fujimori. Pregunta. Según voceros de la Fiscalía y de la Policía Nacional, una de las herramientas más eficaces contra el crimen es la colaboración eficaz. Sin embargo, varias de las bancadas, una de ellas, la de Fuerza Popular, aprobó por insistencia la modificación de esta colaboración eficaz. ¿Podrían decirnos cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen y qué pasaría en un eventual gobierno? Señora Fujimori. Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting. Muy bien, contestando a su pregunta, esa ley lo que se buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado. Entiendo yo que ese ha sido el objetivo. Pero como estamos acá para hablar del tema de seguridad, para mí es importante recordar la conversación que tuve con el señor Ricardo en Vía El Salvador, un transportista que le tenía miedo cada vez que pasaba unas motos al lado de su bus, cuando habían sobre todo 2 personas, porque a él lo intentaron matar, pero a su compañero... Va a continuar luego con el... Así. Señora Fujimori, adelante. ¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta. Pero yo nuevamente quiero hablar de lo que he conversado con los ciudadanos. En San Martín de Porres estuve con Elvis y con su mamá. Él es mototaxista y tuvo un susto terrible porque casi raptan a su hijita y a su compañera. Y como vemos, pues, el tema de la inseguridad cada día nos roba por lo menos 6 ciudadanos. Nosotros tenemos un gran equipo: a Marco Miyashiro, del Grupo GEIN, al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, a Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior. Y con este gran equipo lo que vamos a hacer es controlar las fronteras, recuperar el orden en las cárceles, hacer rastrillajes proactivos entre la Policía Nacional y los miembros. Le quedan 30 segundos que los puede utilizar más adelante. Ahora sí, candidata Fujimori tiene 30 segundos. Yo quiero contarles una anécdota que pasé cuando tenía 14 años. Vivía en Palacio y Palacio fue atacado por los terroristas. Entraron instalazas. Mi padre a las 4 de la mañana nos dijo: hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede. Ese día aprendí que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror. Muchas gracias, candidata. Pregunta ciudadana.
Así es, a través de la plataforma Voto Informado, los ciudadanos de diferentes puntos del país han tenido a bien hacerle una pregunta, como bien ha señalado Fernando, a los 12 candidatos esta noche. El turno será de la candidata Fujimori. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es Luciana, soy de la región Lima y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su posición respecto a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hola Luciana, muchísimas gracias por su pregunta. Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos. Pero no por el tema de la pena de muerte, porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no se necesitó la pena de muerte. Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros y además para que los internos tengan que trabajar por su alimento. Pero ya que me queda también un minuto, quiero que es importante que entiendas, Luciana, que a través del Congreso de la República se pueden aprobar leyes, son papeles, son intenciones. Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y, por supuesto, tomar decisiones importantes. Por lo tanto, en los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco. Lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú. Todavía no lo he sido. Tengo un gran equipo. Tenemos la experiencia y el mejor plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Keiko Fujimori. Integridad pública y lucha contra la corrupción. En este caso corresponde comenzar a la candidata Keiko Fujimori. Cuando falta el orden, la corrupción avanza. Lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día, en las extorsiones a los comerciantes y transportistas, en los medicamentos que no llegan a los pacientes, en las pistas, colegios, postas médicas que se caen a pedazos porque se construyen con la mitad de los materiales. Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea. Una reforma de justicia. Hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales. De cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. La corrupción no es un problema administrativo, es el freno al desarrollo. Señora Keiko Fujimori, adelante, por favor. El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción. Pero hoy quiero nuevamente hablarles a los ciudadanos y contarles la historia de Mayra y su mamá Rosita Bravo. Rosita se sintió mal un día, pidió una cita médica y lamentablemente se demoraron 4 meses y cuando llegó el diagnóstico del cáncer nunca pudo ser tratada y los medicamentos nunca llegaron. Esto es realmente terrible y está pasando en todas partes de nuestro país. Para ello, ¿qué proponemos? Proponemos telemedicina universal y, por supuesto, que los medicamentos estén a disposición de los pacientes cuando lo necesiten. ¿Quién quiere replicar? Señora Fujimori, adelante, por favor. Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país. Estamos aquí para hablar de la lucha contra la corrupción y eso significa simplificar los trámites. Conocí a Guillermina, una artesana de Lamas, y ella lo que me decía es que no le facilitaban las cosas para poder ser formal e inscribirse en SUNAT. Tenía miedo. Y claro, pues, la SUNAT lo único que sabe es perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a simplificar las cosas y para eso, además, crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que estarán constantemente monitoreando cómo van las instituciones y, sobre todo, que reporten directamente a la Presidencia de la República.
La señora Fujimori quiere reaccionar. Adelante, por favor. Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes. La justicia ha perseguido a la democracia. Lo vimos con el caso de Alan García y de Lucho Castañeda. En mi caso, me encerraron más de 490 días, sin condena, sin sentencia, cuando mis hijas tenían 9 y 11 años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios. Aprendí. Muchas gracias, señora Fujimori, por su respuesta. El turno es ahora de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Y durante estos años me han insultado, me han difamado, me llevaron injustamente a prisión. Pero acá estoy, de pie, con la frente en alto. Cada insulto me hace a mí mucho más fuerte. Pero también les digo que no guardo rencor en mi corazón. No, tenemos que trabajar juntos como peruanos. Hoy nuestro país necesita orden y eso ya lo hemos logrado. Les digo, como madre, como lideresa del partido más grande de nuestro país, como peruana y como la hija del mejor presidente que ha tenido nuestro país, me voy a enfocar para recuperar el orden y para que todos progresemos. Muchas gracias.